Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión de clausura del proyecto Vencejos. Me acompaña el Buenas tardes otra vez. Me acompaña el concejal de Educación, Infancia, Juventud y Agenda Urbana del Ayuntamiento de Segovia, al que le doy las gracias por su trabajo incesante, ¿no? Sobre todo porque Sergio Calleja ha sido uno de los promotores también de ese encuentro entre universidades a lo largo de estos últimos años, en donde, como sabéis, pues dentro de esta ciudad compatibilizamos nuestro trabajo de diferentes universidades, una privada, la IE University, la Academia de Artillería, también la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, por supuesto, esta universidad pública que es la UBA. Y en ese sentido, pues, desde siempre hemos intentado tener la mejor relación con el Ayuntamiento y más en un proyecto como este, que ha sido coordinado por Ana Teresa López Pastor. Como sabéis, este proyecto Vencejos ha incluido paseos, talleres y gincanas, los paseos para toda la población adulta de Segovia y estas otras actividades, talleres y gincanas, destinadas también a la población más joven en colegios, ¿no? Es muy importante este proyecto porque, de alguna manera, pone en valor a la ciudad, una ciudad que, desde el punto de vista del arte y la cultura, tiene una trayectoria impresionante. Pensemos que estamos en una ciudad pequeña, una capital de provincia pequeña, pero sin embargo muy grande en actividad educativa, cultural y sobre todo también de agenda urbana y de extensión, que es lo que coordina el propio Sergio. Y en este sentido, pues tengo que reiterar las gracias a Ana Teresa López Pastor y a su equipo, porque sabéis que desde hace mucho tiempo ya lleva coordinando esa visión global de lo que es el sentido de la salud integral, ¿no? Ese concepto que en el concepto anglosajón es the One Health, pero ese concepto lleva aparejado la calidad de vida y la posibilidad de que, como ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, pues tengamos esa posibilidad de reconocer los méritos, los valores, no solo desde el punto de vista paisajístico, sino también desde ese concepto amplio. Yo no me quiero extender mucho porque estamos en esa sesión de clausura y lo importante es escuchar a Sergio y a los ponentes, pero fundamentalmente daros las gracias por vuestra participación a lo largo de todo este tiempo y deciros que seguís teniendo en esta universidad vuestra casa, porque intentamos, como he dicho antes, colaborar con todas las instituciones en lo que podemos aportar, ¿no? Educación, difusión de la cultura y también todo lo que representa ese concepto integral de salud para todos y para todas. Sin más, le doy la palabra a Sergio. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Agustín. Siempre que estoy aquí en la UBA es como si estuviese en mi casa. Gracias por el cariño que me tratáis siempre y por todo lo que hacéis por la ciudad. Siempre digo que la universidad es el motor cultural, vital, social de esta nuestra ciudad. Buenas tardes a todos. Y como bien ha comentado ya Agustín, esta tarde conoceremos los resultados de la iniciativa Una ciudad para encontrarnos. Un proyecto que nos ha invitado a recorrer, descubrir y reflexionar sobre nuestra ciudad desde un eje esencial, la salud. Hace unos días me preguntaron qué 3 palabras elegiría para definir una ciudad para encontrarnos. Mi respuesta fue mirada, inspiración y transformación. Porque caminar por nuestros barrios nos ha enseñado a mirar de otra manera. Nos ha inspirado a descubrir la ciudad con nuevos ojos y nos ha dado claves para imaginar cómo transformarla y hacerla aún más humana, más cercana y más habitable. Y al final de este camino me queda una certeza profunda, la de saber que vivimos en una auténtica ciudad para encontrarnos. Esta bonita iniciativa se ha enmarcado, como sabéis, en el proyecto Vencejos, al que también ponemos fino hoy, y que se ha desarrollado durante los últimos meses con un objetivo central claro: fijar y atraer población a la ciudad. Estamos plenamente convencidos de que Segovia, nuestra ciudad, es una ciudad atractiva para establecer un proyecto de vida. Por cierto, ¿sabéis que los vencejos
regresan cada año al mismo lugar, tienen una increíble memoria migratoria y vuelven exactamente al mismo hueco o tejado donde anidaron otros años. Ojalá nuestros jóvenes sean pequeños vencejos que vuelvan al lugar donde crecieron y habitaron. En este momento también quiero dar gracias. Gracias a todos los que habéis participado en el proyecto. Sin vosotros, cualquier iniciativa carece de sentido. Gracias a la Fundación UBA y al Campus María Zambrano por el importante trabajo que han realizado durante estos meses en la ejecución de la iniciativa Una ciudad para encontrarnos. Me uno a las palabras de Agustín y una especial mención al equipo conformado por Ana Teresa López, coordinadora de la iniciativa, a la que han acompañado Marián López y Víctor Caballero, incorporando a los paseos una visión integral de la perspectiva sociológica, ambiental e histórica respectivamente, y enriqueciendo la experiencia y el conocimiento adquirido. Gracias, Ana Teresa, por tu profesionalidad, pero sobre todo por tu pasión, por creer en lo que haces, por contagiarnos con tu entusiasmo y por construir Segovia. Gracias a las asociaciones, colegios profesionales e iniciativas ciudadanas que han participado en los talleres de reflexión conjunta, compartiendo su conocimiento experto y que ha resultado de un grandísimo interés. Luego veremos los resultados. Gracias a todos los ciudadanos segovianos, segovianas que han asistido a los talleres, a los paseos, que han aportado su visión, su mirada y su experiencia habitando la ciudad. Un elemento fundamental para que las políticas públicas se ajusten a la realidad de la ciudad y a las personas que la habitan. Y gracias a Estrella Michel, no la veo por aquí, del Ayuntamiento de Segovia. Gracias, Estrella, por llevar la batuta de esta orquesta, por coordinar con paciencia, con rigor y con convencimiento. Puedes estar orgullosa, yo así lo estoy, del gran trabajo que has realizado. Para contextualizar un poco, el pasado 15 de noviembre del 2024, el Ayuntamiento de Segovia resultó beneficiario de las ayudas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para la implantación de la Agenda 2030 en la ciudad a través del proyecto titulado Vencejos, una Agenda 2030 para atraer y fijar población en Segovia. Este proyecto, como decía antes, también llega a su fin. Si bien desde el área de Agenda Urbana se seguirá trabajando en la misma línea en la actividad habitual de la Concejalía de Educación, Juventud y Agenda Urbana, que ahora yo lidero. Como saben, el proyecto Vencejos se ha venido desarrollando desde noviembre de 2024 con una gran variedad de actividades que han ido desde la redacción de la Agenda Urbana, Segovia 2030, ese proyecto de ciudad a medio plazo que guiará las políticas municipales hasta el año 2030, hasta la implementación, ejecución y difusión del contenido de dicho documento. En nuestra Agenda Urbana 2030, el eje vertebrador que unifica y guía los 10 grandes retos de ciudad es el aumento de población y para ello nos parece indispensable contar con la población joven. Tuve claro desde el minuto 1 que no podíamos hacer una Agenda 2030 sin que los protagonistas fueran nuestros jóvenes y así lo estamos haciendo. Esa búsqueda del aumento y estabilización de población ha estado presente desde la propia identificación del nombre del proyecto, en el que hemos utilizado, como decía antes, poéticamente, el ave que cada verano viene a anidar en nuestra ciudad y que todas y todos hemos podido admirar las tardes de verano alrededor del acueducto, con todas esas personas que en algún momento han tenido que abandonar la ciudad por falta de oportunidades. Desde la Concejalía de Educación, Juventud y Agenda Urbana caminamos para revertir esa dinámica y en ese camino queremos ir de la mano con todos estos actores clave que hacéis de nuestra ciudad un lugar mejor. Universidades, centros educativos de todos los niveles, asociaciones, colegios profesionales, empresas, ciudadanía en general, todo el mundo tiene cabida en la construcción de este proyecto de ciudad. En este sentido, la iniciativa Una ciudad para encontrarnos aglutina todos los elementos necesarios para avanzar hacia una ciudad mejor. Educa la forma en la que miramos la ciudad, desde la perspectiva y la presencialidad, recorriendo nuestros barrios para poner en valor lo que tenemos y hacer propuestas de mejora, como vais a comprobar. La búsqueda de la salud urbana, hacer que la ciudad cuide a las personas y seres que la habitan, y abrir espacios de encuentro, facilitar el acercamiento entre personas que cohabitamos el espacio urbano y tejer redes.
Otras actividades del proyecto Vencejos, para que nos suenen, han seguido ese mismo hilo de construcción conjunta de ciudad desde otras perspectivas y con una mirada hacia la juventud. Destacamos la adaptación del Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud, que aglutina las necesidades del sector de población más joven durante los próximos 4 años, en alineación con la Agenda Urbana de Segovia 2030. Se ha llevado a cabo la proyección de la serie Hope, Estamos a tiempo, que ha permitido reflexionar sobre las soluciones a la crisis climática con estudiantes de diversos centros educativos, además de ciudadanía en general. Siempre Hope desde una mirada esperanzadora y nunca catastrofista. La programación de actividades culturales diversas, como conciertos de artistas locales, o la grabación de un podcast en directo, adaptando las propuestas culturales a nuevos formatos emergentes. Son solo algunas de las actividades. Termino ya. Antes de dar paso al repaso de todas las actuaciones que se han realizado durante estos meses, reitero mi agradecimiento, de verdad, a todas las personas implicadas. Y si empezaba con 3 palabras, termino con 3 conceptos que han estado muy presentes y creo que resumen muy bien la filosofía del proyecto Vencejos y la iniciativa Una ciudad para encontrarnos. Esperanza, encuentro y futuro. Juntos seguimos construyendo ciudad. Muchas gracias. Bueno, simplemente unas palabras de cierre. Sabéis que he desempeñado el puesto de vicerrector de este campus durante 8 años y en actos como este pues ya empiezo a despedirme, ¿no? El día 14 serán la segunda vuelta de las elecciones. Hemos acabado un ciclo, pero sabéis que vais a seguir contando con este campus a vuestra disposición, como se ha hecho siempre, ¿no? Venga la persona que venga, salga la rectora que salga, después de 8 siglos, por fin la UBA va a contar con una mujer rectora porque se enfrentan 2 candidatas. Y eso es algo absolutamente positivo para una institución con tantos años, con tantos siglos de experiencia y sin que la mujer haya tenido ese protagonismo que, por ejemplo, en este campus, poniendo el ejemplo de la propia Ana Teresa López Pastor, tiene un gran peso frente a lo que ha sido siempre esa trayectoria de predominio del patriarcado, porque no tenemos que olvidar que el feminismo es imprescindible para hombres y mujeres y para el bien del futuro de la sociedad. Y en ese sentido no estamos forzando la máquina para que las mujeres sigan teniendo cada vez más el papel de protagonismo que deberían haber tenido ya desde hace muchos años. Por otra parte, deciros que me agrada especialmente el que sea el símbolo de los vencejos, porque sabéis que el 4 de junio pasado, del pasado año, tuvimos un encuentro en el acueducto en favor de la paz y en beneficio de esos niños muchas veces víctimas de las guerras. Y en ese sentido, gracias también a nuestra colaboración con la Fundación Balsaín, pudimos reivindicar, estuvo presente también Sergio, entre otras autoridades y colegios y colectivos sociales, de ese impulso, de esa energía para decir que es imprescindible que no haya guerras, es imprescindible que desde la educación y la cultura podamos promover una sociedad mejor. Y en ese sentido, en este campus, desde el primer momento hemos intentado contribuir a esa idea de colaboración a través de nuestros centros, la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, la Facultad de Educación, la Escuela de Ingeniería Informática y desde hace solo 3 años la Facultad de Enfermería, algo que ha sido un logro después de 36 años sin tener estos estudios en la ciudad, gracias a la contribución de todos y de todas, ¿no? Y en ese sentido solo me resta agradeceros la participación, la implicación que tenéis, el que por favor sigáis reivindicando esta universidad pública que intenta hacer un trabajo de colaboración con todas las instituciones y que deis por favor el máximo apoyo también desde el ayuntamiento a quienes vengan a llevar los destinos de esta universidad en el futuro. Un abrazo, gracias y venceremos gracias a la educación y a la cultura y a iniciativas como esta en la que habéis participado durante este tiempo. Muchísimas gracias.
Ahora, gracias. Tenemos a nuestros técnicos maravillosos que van a hacer que la tarde funcione perfectamente. Vamos a pasar a la primera gran fase, que es el cierre del proyecto de sostenibilidad y salud, que es el que hemos hecho el equipo de la UBA. Y antes de que ellos cuenten las cosas que hemos sacado con muchos de los que estáis aquí, porque es un placer veros después de haber transitado todo este tiempo, vamos a comenzar en primer lugar con... voy a decir lo del cine o el teatro, no sé si ha sonado algún móvil, si por favor podemos apagar o silenciar los móviles, pues se agradece. Más que nada por la grabación que se está haciendo, y tenemos el placer de contar para una mini conferencia que espero que os abra el apetito y que después podemos en otra época, en otro momento, volver a contar con Silvia. Silvia es una experta en comunicación, es una experta en sociología, fue alumna nuestra de máster, es alumna de doctorado, pero sobre todo cuando veis todas las imágenes que hay son de ella, O sea que ella es una experta en lo que os va a contar hoy, que es naturaleza y salud, y hoy se va a centrar en salud de interior, que espero que os sea muy interesante porque ya se está comentando la importancia del aire de interior, del aire del hogar, del trabajo, etcétera, para todo esto. Así que muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros y que la disfrutéis. ¿Aquí? ¿Aquí? Ya. Gracias. Vale, bueno, en lo que me voy a centrar es obviamente en las plantas de interior. Entonces, voy a empezar un poco con los beneficios que todos se supone que sabemos, porque siempre les hemos oído, pero vamos a ver los referentes que existen y los artículos que existen que demuestran que efectivamente hay ciertos beneficios en tener plantas de interior, ¿vale? Después voy a explicar un poco brevemente algunas especies que son las más comunes que tenemos, pues tipos de sustratos, cómo podemos hacer esquejes, propagarlas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cuáles deberían ser las ideales y las no ideales en Castilla y León, porque al final nosotros no tenemos a lo mejor toda la humedad que tienen en Galicia, en Cantabria, ¿vale? País Vasco, etcétera. Vale, en primer lugar sabemos que la naturaleza abarca muchas cosas, pero muchas veces cuando hablamos de naturaleza parece que solo nos fijamos en agua, montañas, toda la parte exterior. Bueno, pues las plantas en maceta también son parte de la naturaleza, ¿vale? Existen y se reconocen ciertos vínculos entre los entornos naturales y los beneficios que tenemos para la salud de las personas, beneficios que pueden ser pues, afectivos, cognitivos y sobre todo psicofisiológicos, ¿vale? Beneficios que incluso simulándolos, un entorno natural, los podemos obtener. Para empezar, hay una parte, ¿no? de todos los beneficios que tenemos de la naturaleza que se llama psicología ambiental y que ofrece 3 teorías como fundamentales en las que se basan casi todos los estudios que he sido capaz de encontrar o que he plasmado aquí. La primera sería la teoría de la recuperación del estrés, que viene a decir que el hecho de estar en contacto con la naturaleza hace que exista mayor relajación y mayor autorregulación de nuestro propio cuerpo, ¿vale? Esto se observó pues, en pacientes de hospitales que los que tenían vistas hacia entornos naturales se recuperaran con mucha más facilidad que los que no los tenían, ¿vale? Luego está la teoría de la restauración, y de la atención, que bueno, viene a decir que tenemos mayores capacidades de atención si nos rodeamos de plantas o de entornos verdes, ¿vale? En este caso, mejorar el rendimiento, mitigar los trastornos relacionados con el estrés y mejorar el funcionamiento eficaz. Hay un estudio concreto que es con pacientes con deterioro cognitivo que a unos les mostraban estímulos de la naturaleza y a otros no, y en cuanto a actividades atencionales, en este caso eran mucho más rápidos y eficaces aquellos que sí que tenían estímulos naturales, ¿vale? Y la hipótesis de la biofilia, que me he metido una L ahí que no debería haber estado, que es básicamente que al final todos estamos conectados, ¿vale? Nosotros somos seres humanos, somos seres vivos, igual que los animales, igual que las plantas. Entonces, es la interconexión entre toda la naturaleza. Vale, voy a ir rápido, ¿vale? Porque al final son muchos los estudios que hay. Yo he cogido los que creo que tenían más claras las respuestas o los resultados. Los entornos naturales evocan pues, interés, calma, seguridad, ¿vale?
Promueven además la restauración de aquellos recursos que se han agotado. Además genera mayor productividad en ambientes laborales y menores bajas por enfermedad. Bloquean emociones negativas como el miedo, pensamientos estresantes, ¿vale? Hacer deporte, por ejemplo, o ejercicio físico en entornos naturales pues genera un aumento beneficioso en la presión sanguínea y en el bienestar general, que si solo hiciéramos deporte por sí mismo, ¿vale? Y no fuera en el entorno natural. Impulsa el rendimiento creativo, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo. Bueno, hay un estudio que este sí que me llamó bastante la atención, que se encontró que el desempeño laboral de las mujeres aumenta, cosa que no ocurre en los hombres, pero sí ocurre en los hombres que su estado de ánimo es mucho mayor, ¿vale? El estar en un entorno laboral con plantas. Bueno, de nuevo, reducción del estrés. Cuando hablamos, por ejemplo, de que las plantas efectivamente purifican el aire, encontramos que pueden eliminar hasta el 80% del benceno que hay en el ambiente, ¿vale? Reducir el 25% del CO2 o sea, estamos hablando de plantas de interior, ¿vale? Dentro de un espacio cerrado. Reducir el consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, la huella de carbono. Incluso, por ejemplo, en una oficina donde hay impresoras o, bueno, en general dispositivos que pueden generar el nivel de ozono, bueno, pues las plantas pueden reducir ese nivel de ozono, reducir el dióxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles, la acumulación de partículas, ¿vale? Por ejemplo, respecto concretamente a la salud, tenemos que las quejas que los médicos que tenían relación con tos, fatiga, sensación de pesadez de cabeza, ronquera, piel seca, pues que se redujeron entre un 23 y un 37% en presencia de plantas, ¿vale? Que reduce la presión arterial, que además en un entorno hospitalario puede aumentar la tolerancia al dolor, que esto me parece bastante importante, ¿vale? Probablemente por eso en cada centro de salud que vamos hay plantas por todos los pasillos. Bueno, mejora el confort, la satisfacción, la sensación de felicidad, pues al final hay mayor rendimiento en las tareas de salud y del estrés y en las personas mayores pues mejora la cognición, el bienestar psicológico, los resultados sociales y la satisfacción, ¿vale? De la vida en general. Vale, aquí las he distribuido las especies de plantas entre las que son más fáciles en este caso de cuidar y que no tienen pues sí, tanta delicadeza, ¿vale? Y las que son más difíciles. Las calateas, las marantas y los helechos, por ejemplo, están en las más difíciles porque precisan de mucha humedad. En Castilla y León o tienes humidificadores por toda tu casa o tienes ciertos terrarios, o sinceramente la probabilidad de que se te mueran es bastante alta. Las más fáciles y probablemente de las más conocidas es el potos, ¿vale? De hecho es una de las mayores purificadoras de aire y más fácil de propagar también. Pues tenemos el potos, los philodendron, las mosteras, los syngoniums, pileas, bueno, hay de todo tipo, ¿vale? He puesto el ficus en el medio porque el ficus es un árbol, entonces la gente se empeña en tenerlo en casas y se suelen morir o se le caen las hojas. El ficus tiene que estar en la calle o en una galería donde todo el rato le esté dando, ¿vale? Y cactus y suculentas, pues lo mismo, o sea, necesitan muy poco riego, la gente le suele ahogar, por así decirlo, y al final necesitan mucha luz, o sea, tenerlas en un interior, en una esquina de tu casa no tiene ningún sentido. ¿Qué debemos observar cuando compramos plantas? Primero, ¿qué planta es? ¿Vale? Normalmente viene un pasaporte fitosanitario, puede venir como sellado o en una etiqueta, y si no, con Google Lens, si le haces una foto, te indica a Google qué planta es. ¿Qué necesidades tiene? Pues sustrato, luz, riego, el ambiente y la limpieza, ¿vale? Nuevos crecimientos, hay que observar si tiene nuevos crecimientos o si quieres o estás interesado en variegación o cómo va a salirte la planta, pues cuál es su genética, ¿vale? Y que no vengan con bichitos, los trips, araña roja, cochinilla, que esto pues la mayoría de las veces pueden venir, entonces lo mejor es separarlas cuando llegan a tu casa del resto de las plantas. Bueno, esta es mi casa, ¿vale? Entonces, en la galería pues se observan, sobre todo, hay plantas de exterior como son los geranios, pero ahí están sobre todo pues cactus y suculentas, algún ficus. Y, por ejemplo, en cuanto a la genética, yo creo que sí que se observa, vale. En cuanto a la genética, esto es una planta variegada, que significa que tiene partes blancas, ¿vale? Esas plantas no tienen clorofila. Entonces,
cuando yo la compré, lo primero que me fijé es en el tallo, no en las hojas que tiene, porque las hojas nacen del tallo. Si el tallo es completamente verde, aunque tenga una hoja blanca, me van a salir blancas el resto. ¿Qué ocurre con la parte blanca? Que al de no tener clorofila se muere. Entonces, es mucho mejor, esta es la última hoja que me nació, la de abajo del todo, es mucho mejor que no tenga tanta parte blanca, aunque sea más bonita la parte blanca, porque se muere, ¿vale? Y en este caso, esto es de esta planta de aquí, es de la familia de las marantas y las calateas, pues eso está así porque le falta humedad, claramente. Entre el 2023 y 2025 se creó una campaña de la Unión Europea que lo que viene a decir es que no debemos traer plantas de lugares que no sean de la Unión Europea, ¿vale? ¿Por qué ocurre? O de las Islas Canarias, esto es importante, porque introducimos plantas sin querer, o sea, plantas, perdón, no, enfermedades sin querer que dentro de la Unión Europea no existen. Entonces, eso luego va a afectar no a nuestras plantas de interior, va a afectar a los árboles, a toda la naturaleza, a los cultivos, etcétera, ¿vale? De hecho, he traído un ejemplo ahí abajo, que es una bacteria que a día de hoy no se sabe cuál es la cura, empezó en Italia en 2013 y a día de hoy está en Francia, España, Portugal y pues está matando cultivos de la vid, los olivos, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando se compran plantas en la Unión Europea, lo primero hay que fijarse si tiene pasaporte fitosanitario y no traerlas con tierra, pero aún así es preferible no traerlas y menos si son, pues eso, si venimos de África o de Latinoamérica, yo entiendo que allí hay unas plantas increíbles, pero un esquejito no nos va a venir bien a nadie, ¿vale? Voy a ser bastante rápida porque, ¿vale? Tema de cómo propagarlas, se pueden propagar algunas por reproducción sexual, que son esporas o por semillas, ¿vale? Lo que pasa es que lo tienes que hacer de manera natural y no es tan fácil que salga. Y luego está la reproducción asexual, que suele ser pues, cuando hacemos esquejes. Tallos, hojas, hijuelos, rizomas o estolones. Dependiendo de la planta que tengamos, se hace de una manera u otra. Lo más fácil es tallo, ¿vale? Hay algunas que, aunque pone hoja, como la begonia o la zamioculca, también se pueden por tallo, pero no salen exactamente igual. Y bueno, los estolones, pues he puesto las fresas, aunque sea de exterior, porque es como lo más identificativo, ¿no? Que es la plantita esta que nace por separada, pues esa si la plantas en tierra, te nace otra planta, ¿vale? ¿Cuándo deberíamos realizar esquejes? Pues en primavera y verano. Se deben trasplantar cuando ya tienen unos 5 centímetros de raíz y varias raíces y se pueden realizar pues, con diferentes métodos. Tenemos el agua, el musgo, la perlita y la arcilla expandida. La más eficaz suele ser el agua, aunque se puedan pudrir. El problema es que al trasplantarla, las raíces han crecido en agua y entonces luego no se adaptan del todo muy bien a la tierra. Hay que crear como un sistema de adaptación o jugártela y si la planta se adapta bien y si no, pues a lo mejor te muere, ¿vale? Esto también es de mi casa, ¿vale? Esto es una estación de propagación de musgo, en este caso, por ejemplo, están así. Yo de tallos de potos he sacado plantas de potos, solo del tallo, ni siquiera tenía hoja, ¿vale? Bueno, todas estas plantas eran solo tallos y esto pues está en agua, ¿vale? En agua, como digo, crecen mucho mejor, lo que pasa es que, bueno, pues eso, luego el trasplante es mucho más complicado. Bueno, he traído como diferentes tipos de sustratos que les he traído en bolsas a todo esto, luego si alguien está interesado pues les puedo enseñar, ¿vale? Excepto uno, los que no lo tengo en casa, los demás sí que los tengo. Por un lado están los activos, que son los que ofrecen los nutrientes a las plantas y que al final son los que casi todos conocemos, ¿vale? Que tendríamos pues, el sustrato universal, fibra de coco, la turba, corteza de pino, humus de lombriz, que esto es fertilizante natural, ¿vale? Carbono vegetal y el musgo, que como he dicho es con lo que hacemos los trasplantes. Y luego están los inertes, que tenemos la arcilla expandida, que esta se suele utilizar sobre todo en el fondo de las macetas o cuando ponemos un platito para que no se ahoguen, ¿vale? Las plantas. Perlita, vermiculita, piedra pómez, grava volcánica, acadama y arena de río. Obviamente no hay que utilizar todas para todas las plantas, ¿vale? Lo mejor es hacer una mezcla pues, entre perlita, fibra de coco para que tenga un poco de humedad, sustrato universal, vermiculita si se quiere echar, ¿vale? Por ejemplo, el carbón activo yo solo lo utilizo en este caso cuando hago terrarios, porque evita que haya que se pudra la planta, ¿vale? Y que haya moho. Es un material bastante caro para utilizarlo en todas las plantas que tienes en casa. Igual que la acadama, ¿vale? Eso se suele utilizar para los bonsáis. Una bolsita así te vale, no sé si 15 euros, ¿vale? Pues no lo vas a utilizar para todas las plantas. Hace unos años se empezó a poner, por ejemplo, el sustrato mineral de moda, ¿vale? Que yo lo utilizo solo para las begonias porque no soy capaz de pillarlas al truco con
con el orgánico. En este caso vienen siempre con fertilizante de liberación lenta y se suele utilizar para plantas de autorriego. ¿Qué se hace ahí? Se llena un depósito, la planta va chupando, no le haces ni caso y cuando ves que no tiene agua en el depósito, lo rellenas y ya está, ¿vale? Entonces la planta, por así decirlo, se mantiene sola. Buenas, o sea, cosas beneficiosas, pues que no te sale la mosquita del sustrato, todos los problemas que tiene el sustrato al ser un organismo vivo, ¿vale? O sea, bueno, esto es un terrario. Aquí he puesto simplemente la diferencia entre potos y Scindapsus, porque en muchas ocasiones les venden como algo igual y no es lo mismo, ¿vale? Por cierto, tener contacto con el sustrato, es decir, con la tierra, también tiene beneficios. O sea, se sabe que hay microbios en el sustrato que afectan a la serotonina de los seres humanos, ¿vale? Entonces, es mucho mejor trasplantar con las manos libres de guantes, aunque nos llenemos las uñas pues, de tierra, lo que viene siendo, pero es beneficioso, ¿vale? Y, bueno, esto sigue siendo mi casa, ¿vale? Al final, dejarlo cerca de una... Bueno, tengo en torno a unas 250 plantas dentro de casa. Entonces, yo las suelo poner casi todas cerca de la ventana, pero claro, primero identifico cuáles puedo alejar, porque no todas me entran en todas las ventanas, ¿vale? Entonces, este ventanal es donde, o sea, el mueble este pequeño blanco es donde tengo todas las propagaciones. Esas no son plantas, son todos los esquejes que yo voy haciendo, bueno, en fin. Luego, pues en la escalera, pues así. Lo que viene siendo cerca de las ventanas es lo más importante. La planta adorna, pero no hay que pensar, no, aquí me vendría bien una planta y de repente es el sitio más oscuro o la esquina más oscura de tu casa, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, aquí las orquídeas las tengo cerca de una ventana porque sí que es importante a las orquídeas que les dé mucha luz, ¿vale? Y bueno, he ido muy rápido, lo sé, pero al final el tiempo es el que hay. Bibliografía, yo he puesto 2 libros que son en los que me baso en muchas ocasiones y los artículos que he considerado más importantes, porque si ponía todos los que había encontrado no tenía suficientes caras, ¿vale? Donde podéis leer pues, efectivamente los beneficios y donde comparan sobre todo estudios que se han realizado, que hay algunos pues, que dicen que son más subjetivos que otros o que el análisis a lo mejor no es del todo completo, ¿vale? Y ya estaría. Pues muchísimas gracias, Silvia. Queríamos que la conocierais y que accedierais a esto, porque de hecho ya os digo que esta misma semana se ha reconocido el premio de investigación que han dado a un científico muy potente, porque en el ámbito sanitario se está empezando a considerar ya como un factor muy influente en la salud de las personas el aire que respiramos en interiores. Pero con Silvia contaremos más veces al año que viene para hacer también talleres, quizá, además de charlas, talleres para que podáis venir, dialogar, etcétera. Pero hoy está con nosotros para lo que después planteemos, ¿no? Pues ahora os acercáis aquí con nosotros esta segunda parte lo que queríamos era un ejemplo práctico de Segovia, de personas que son agentes de salud. Os acercáis, si os parece, pues Gonzalo, Mario y Raúl, ¿no? Y os vais sentando, que es la siguiente presentación. Nos parecía muy importante, puesto que nosotros trabajamos activos para la salud siempre en positivo y trabajamos claramente en la importancia de las relaciones sociales para la salud, la naturaleza, el ejercicio físico y la cultura, dar las gracias a las personas que diariamente por sí mismas, por lo que hacen y por las actividades que nos presentan, son un activo viviente como personas y como con las actividades que plantean. Así que queríamos de verdad hacer un homenaje, si se puede decir esa la palabra, el orden como queráis, ¿vale? Pero Mario y Raúl, que están allí, son representantes de esos grupos de WhatsApp que desde el primer día que estuvimos en los talleres todos veíamos que era maravilloso y que luego en los paseos nos habéis dicho muchos que estáis en sus grupos y que hacen desinteresadamente el trabajo por todos nosotros. Así que nos parecía importantísimo poder contar con ellos. Muchísimas gracias por estar. Y ahora nos cuentan su experiencia y realmente son ejemplo de personas que tienen en ellos todos estos valores que hemos visto, o sea, hacen deporte, cultura, etcétera, ¿no? Y Gonzalo, que a Gonzalo le habréis visto también este invierno y de hecho algunas de las personas que participaban en los talleres lo han reconocido porque ambos, fijaos que tienen una edad maravillosa, de esos entre los 30 y los 40 y poco, que es la típica edad que luego en los talleres sí que nos ha dicho la gente que casi no hay actividades y zonas para relacionarse, ¿no? Y sí que nos han comentado luego muchas personas y vosotros mismos que gracias a las 2 actividades que hoy traemos para felicitarlas y que nos cuenten, pues se han encontrado muchas personas y han facilitado esos enlaces a muchos. Así que
Muchísimas gracias por estar aquí y vuestra palabra. Sí. ¿Yo o no? Decidme. ¿Esto es vuestro? No, perdón, ese es el mapa de después. Esta es vuestra. No. Vale, es que no, creo que lo haré bien, si no... Deseo volver a los cambios. Tú estás... Está por aquí. Tú estás aquí. Vale. Te pongo en pantalla completa, Sí. ¿no? Ahí está. Yo, si me permitís, me gustaría ponerme delante y hablar de pie, que sería más así. Bueno. Un minuto, que es que para que se grabe bien Vale. la tecnología no hace milagros. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes y primero quiero dar las gracias por este espacio y ahora hablaré un poco también sobre el espacio, porque para mí esta palabra es tan importante. Y me gustaría contar la historia de cómo he elegido yo esta foto para hoy. Antes estaba hablando con Ana Teresa y hablando un poco sobre cómo orientar mi tiempo y mi espacio aquí. Me comentaba, bueno, es que Gonzalo, tú eres un activo para la salud en Segovia. Entonces, claro, yo me he sentido activo para la salud y tenía que poner una foto saltando así un poco para que se demostrase que realmente sí, soy activo y tengo salud. Y además esta foto está hecha por este chico que está aquí sentado también, que ha sido un poco de casualidad y que, bueno, que de alguna manera los activos para la salud nos reconocemos y hacemos cosas juntos. Así que, bueno, el título de este espacio es El espacio entre querer y el hacer. Y es que hay una canción que dice If you want to watch the sea, just watch the sea. Es decir, si quieres ver el mar o mirar el mar, simplemente mira el mar. Hay un espacio entre el querer y el lo hago. Y para mí, el espacio entre medias es el poder, es la oportunidad. Porque se puede ver el mar desde Segovia. No se puede, tienes que irte a otro sitio para poder hacerlo, ¿no? Y para mí era un ejercicio de reflexión sobre, vale, ¿y qué podemos hacer en Segovia? ¿Cuáles las oportunidades y qué activos de la salud nos ofrece Segovia? Y los jóvenes, en mi caso, podemos tomar. Y podemos tomar acción y ser partícipes. Pues, vale, ¿cómo he acabado aquí? Pues básicamente yo soy Gonzalo del Prisco, me he pasado media vida entre el mundo y Segovia. Y este año, que he apostado un poco por la ciudad donde me he criado y donde me he visto nacer, es decir, voy a pasar un poquito más de tiempo, más de lo habitual, he pensado, ¿y qué puedo hacer yo aquí? Porque lo pensé antes de venir y entendí que, vale, mis amigos, la mayoría de ellos lamentablemente no están aquí o no viven aquí, trabajan o estudian fuera. Pero da igual que, entonces, para mí la intención era... Vale, pues vamos a traer una invitación... Uy, ¿esto cómo va? Así. Una invitación que esté acorde a mi edad y a lo que me gusta. Entonces, para mí, a mí me gusta correr. Soy un amante de correr y me parece una actividad que pues, me relaja, me trae el presente, me trae mi cuerpo y además es una actividad que me ayuda a conectar con otras personas. Pues, ¿qué hacemos? Antes de llegar, pues pensé, pues voy a hacer un running club, que ahora se llaman running club, ¿no? Es un club de corredores. No inventamos nada nuevo, simplemente que las oportunidades que, en un primer lugar, este proyecto está financiado por la Unión Europea, este espacio que a mí y a mi grupo de amigos se nos dio, y tanto Segovia también nos ofreció, pues logramos hacerlo. No es que... mi planteamiento era, ¿puedo hacer un running club? Tengo las oportunidades, las tomo. En lugar de, me gustaría que hubiese un running club para poder conocer a gente. Entonces, como es un poco conectar eso entre el espacio, entre el querer y el poder. Y el hacer. Y bueno, el eslogan nuestro es un poco despiertos, activos y sobre todo majos.
La última es bastante clara, ¿no? Porque al final lo hacemos en Segovia y creo que es una palabra muy chula que nos identifica. Y despiertos y activos, pues bueno, básicamente lo que hemos logrado este año es, hemos hecho más de 70 quedadas organizadas por nosotros. Nos hemos apuntado a más de 10 eventos, entre 10 y 15 eventos deportivos que ha ofrecido Segovia, también es un espacio. Y nos consideramos despiertos porque los espacios que recreamos no solo están basados en el ruido, sino que buscamos lugares de encuentro, lugares en los que hay silencio y lugares en los que podemos conocernos a nosotros mismos. Y utilizamos activos de la ciudad que ofrece, que identifica este programa y que ya ofrece Segovia, que ya nos hemos encontrado, como pueden ser la zona, bueno, los Pinares de Balsaín, la historia, quedamos en el acueducto para correr. O sea, ¿quién puede decir esto en otras ciudades, que quedamos en el acueducto? Y también nos consideramos despiertos porque ofrecemos un espacio de autoconsciencia, de un ejercicio de consciencia de decir, vale, ¿quiénes somos y qué podemos hacer juntos, ¿no? Hacia adelante? Y sí, por favor. Y yo, como experiencia personal, a raíz de este proyecto, lo que he descubierto es que existe un potencial y uno de los mayores activos para la salud, para mí, que he encontrado, es la comunidad. Y con la comunidad me refiero a que han pasado más de 300 o 400 jóvenes por nuestros grupos, por nuestras quedadas, y he conseguido, gracias a este espacio que se nos ha ofrecido y que hemos tomado, he conseguido identificar el potencial de la gente joven que me ha rodeado en este año. Y realmente, bueno, esta foto es muy descriptiva porque, bueno, pues cuando hay espacio para la gente joven se junta y la gente joven crea. Y me ha gustado mucho lo que me comentaba Sergio antes, haciendo referencia a los vencejos. Me parece una metáfora maravillosa de que los que nos hemos criado aquí tengamos un espacio para volver y crear y generar. Y esa es un poco una invitación, la invitación que traigo yo, traer conciencia sobre que los jóvenes queremos hacer cosas y somos capaces. Simplemente necesitamos encontrar un espacio heredado por las personas que nos han criado y que lo sigamos haciendo. Yo lo he encontrado, lo sigo reproduciendo y haciendo lo mejor posible. Y pasa al siguiente. Y también Ana Teresa me ha pedido, pues sube alguna foto para ver qué hacéis en el futuro y demás. Y para mí esta es la foto que más representa hacia dónde vamos. Y es que realmente no lo sé, es que no tengo ni idea, porque es lo mismo, no es el que yo quiera hacer o el que queramos hacer, es el espacio que podamos encontrar para poder hacer. Y con esto, muchísimas gracias a todo el mundo. ¿Está encendido? Sí, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Mario, estoy aquí con mi compañero Raúl y hay más compañeros que no han podido venir hoy, pero queríamos presentar este proyecto de grupos de información de WhatsApp, que no sé si estaréis en algunos, si reconocéis algunos logos. Perdona, pásame. Bueno, primero quería contar un poco la historia de estos grupos. Todo surgió, creo que fue durante 2020 o antes, había un grupo llamado Cultura sin Etiquetas, que creo que creó un tal Sergio Artero, que no tengo el gusto de conocer, pero le agradezco mucho esa iniciativa, y María también. Y bueno, yo en 2022, una amiga mía, Virginia Rodero, que hace teatro y está en todo el tema de la cultura, pues
me decía que había un grupo de WhatsApp de cultura. Y claro, pues yo los grupos de WhatsApp, que estos que no tienen normas y que la gente escribe lo que quiere, pues yo al principio intenté huir, porque yo empecé a hacer un Excel de conciertos en Segovia y provincia por días, que es bastante útil. Entonces, al principio ya me lo iba subiendo y al final yo me metí en el grupo. El grupo tenía 200 y pico personas y pues era un poco lío porque la gente escribía gracias, hola, borraban fotos de todos. Y bueno, intenté poner un poco de orden, todo también desde la democracia más pura, haciendo votaciones y encuestas en el propio grupo de cómo os parece que esto tendría que ser así, dividimos los grupos, hacemos varias temáticas, porque claro, en el grupo de cultura es que se mandaba de todo. Y entonces, pues eso, en 2022 empecé y fuimos poco a poco, porque también empezó a entrar algún administrador más, dividiendo las temáticas y ahora mismo están estos 7 grupos. Tenemos el de cosas de hoy, donde solo se pueden mandar cosas que se produzcan el día de hoy. Se puede mandar desde las 9 de la noche del día anterior también para ayudar a planificarte. Cultura en Segovia, pues bueno, todo, cultura en general, que es muy amplia. Actividades físicas, ya todo lo que tenga que ver con un, por ejemplo, si el proyecto de Gonzalo del grupo de correr, pues en el grupo de actividades físicas ahí se puede poner toda esa información. Ocio y vida infantil, que también es muy importante para muchas madres y padres que necesitan actividades para los chicos. Y después otros como salud y bienestar, temas sociales y naturaleza y vida sostenible. Entonces son estos 7 grupos con temáticas diferenciadas y lo importante es que haya unas normas, es decir, cada mensaje tiene que ir a un grupo específico, no puede ir a todos porque para eso hay una separación de grupos. Hay gente que solo está en el grupo de cultura y de hoy, otro que solo está en el vida infantil porque solo quieren ver eso y cada uno tiene la libertad de estar en el grupo que quiera. Y bueno, también he hablado del tema de la democracia, que me parece bastante importante porque todas las normas que tenemos las hemos ido ajustando según lo que opinaba la gente, porque muchas veces, por ejemplo, hay una norma que tenemos que es que no se puede repetir un cartel a no ser que haya pasado 7 días desde que se puso la primera vez y además que sea ya como recordatorio 1 o 2 días antes. Porque lo que no puede ser, cosas que ha pasado, que alguien manda un cartel, a los 2 días manda el mismo, a los 5 días manda otra vez de lo mismo, y claro, la gente se cansa. Hay gente que le digo, ay, tú estás en el grupo y dices, sí, es que tenía 15 mensajes así seguidos el mismo día. Claro, al final, un exceso de información también cansa. Y lo que intentamos en la administración de estos grupos, pues es tenerlo todo como más controlado, y que la gente pues no tenga ese exceso de información descontrolada. Bueno, tú no sé si quieres comentar el tema de las restricciones de WhatsApp, de Telegram. No pone el... ¿Ahora se me oye? Bien. Estamos aquí, pero somos realmente los menos importantes, porque la importancia la tiene precisamente las personas que participan y las personas que están dadas de alta en el grupo. En ese sentido, lo que al final hicimos fue distinguir, si veis cada nombre del grupo, veis que hay unos que tienen unos cuadraditos y otros unos circulitos. De tal manera que en aquellos grupos en los que hay ese cuadradito se fomenta la participación de la gente. Lo que necesitamos y lo que queremos es que en esos grupos la gente que está integrada y que pertenece al grupo participe proponiendo actividades, efectivamente dirigidas cada actividad al grupo que corresponda, pero que participe. Y el resto de grupos, que son los que tienen el circulito, son aquellas personas que se quieren enterar de qué es lo que se promociona o lo que se publica en ese grupo, pero pues no tiene esa necesidad de poder participar. Como hay una limitación de un número por WhatsApp, de un número de participantes, hay en algunos de los grupos en los que hemos tenido que crear un segundo grupo o incluso un tercer grupo de participación y, en este caso, de escucha activa. Sí, tengo aquí, para que vean un poco la cifra de gente que tenemos,
En los grupos de cultura tenemos más de 2.000 personas, en el de actividades físicas unas 1.300, igual que en el de infantil, en el de hoy 1.900 más o menos, y después ya, que esos son los que tienen más de 1.000 personas, por eso hemos tenido que crear otros grupos, el 2 y el 3, en los que restringimos participación y solo reciben información. Y ya los de que veis a la derecha, salud y bienestar, temas sociales y naturaleza y vida sostenible, tienen 900, 700 y 650 personas cada uno. A ver, hay que tener en cuenta que mucha gente está en todos o en la mayoría. Entonces, estamos hablando como a lo mejor una cantidad de gente que está en los grupos de unas 3.000, 4.000 personas aquí en Segovia. Y el hecho de tener que administrar todos los comentarios, todo lo que se publica, bueno, pues es un trabajo arduo en el que, pues en función de la disponibilidad de cada uno de los 6 administradores que somos, unos participamos menos, yo soy de los que menos participan, pero mis compañeros, bueno, pues hacen una labor ardua. Y ahí veis, en la esquina superior derecha, un poco las normas, pero en cada uno de los grupos no solo tenemos puesto qué es lo que se puede hacer, sino que creo que también es importante reflejar lo que no se puede hacer. Eso también lo tenemos puesto en... Claro, porque el miedo que yo tenía a entrar en un grupo de difusión de cultura en Segovia era, pues eso, el descontrol, que la gente ponga, pues sobre todo, el dar las gracias. Hay que pensar que si mandáis un mensaje que ponga gracias, le está llegando ese gracias a 1.000 móviles. Entonces van a abrir, tengo un mensaje, es un gracias de no sé quién. Entonces, ahora mismo WhatsApp tiene unas herramientas como son las reacciones, que es pulsar el mensaje y dar a un simbolito de OK o corazón, que sirven para no tener que molestar a todas las personas por ese mensaje. Y bueno, aparte de eso también hay que decir que también hemos tenido bastantes problemas con algunas personas que se piensan que es como un derecho que tienen el poder escribir en estos grupos sin seguir las normas, porque a veces se ponen las normas y no lo leen. Y bueno, hablando también un poco de salud mental, que ahora está el tema muy de actualidad, pues hemos llegado a tener, yo en mi caso, pues bastantes situaciones de estrés, con gente, de ansiedad, a veces hemos tenido que bloquear a gente, echarles, después, bueno, bastantes problemas, que es una pena porque lo que estamos haciendo con nuestro tiempo es de manera altruista intentar que la información y la difusión de eventos en Segovia sea lo más ordenada posible para el beneficio de la ciudadanía. Entonces, llegar a tener problemas con alguien que dice, no, que es que esto lo tengo que poner aquí porque esto es cultura, no sé qué, pero le decimos que no, que eso va a actividades físicas, que no, o que manda las cosas 2 veces y, bueno, hemos tenido bastantes situaciones. Sí, y trifulcas que luego hay gente que sigue RQR y una vez que les hemos bloqueado en el grupo, te escriben por privado y te llegan a insultar por privado y preguntar y demás. Y, oye, mira, que yo ya no quiero tener ninguna conversación contigo, ¿no? Son insistentes y demás. Ahí, en ese sentido, sí que dentro del propio grupo de administradores comentamos siempre entre nosotros, antes de tener una reacción a alguien, oye, comentamos entre nosotros qué tipo de reacción tenemos que tener o cómo debemos de actuar en ese caso. Por ejemplo, hay gente que le escribes, oye, tienes que borrar esto porque tal, y te bloquea. Entonces, una cosa que hacemos cuando alguien te bloquea es echarle de todos los grupos, porque si una persona te bloquea, no puede recibir ninguna instrucción de cómo hacer las cosas, entonces no quiere hablar contigo, pues tampoco puedes estar en los grupos. A veces sí que somos un poco duros, pero es que yo creo que para el bien común es bueno tener, después a veces si nos escriben y lo hablamos, a veces les readmitimos, pero eso nos pasa y bueno, no debería pasar. También queríamos hacer un hincapié en el tema de la difusión de la cultura aquí en Segovia. Nos estamos encontrando a veces con problemas en la difusión de eventos porque lo que necesitamos sobre todo en estos grupos de WhatsApp son carteles en imagen y por ejemplo ahora está Instagram, que muchas personas no tienen esa red social, las imágenes de Instagram no se pueden copiar. A veces la gente hace pantallazos, a los estados de otra persona y lo ve todo el mundo. Entonces, sí que echamos en falta a veces, para algunos eventos, una buena distribución de esa información que sea con una imagen de los carteles que se hagan de tal actividad y el cartel que se vea perfecto y eso se puede mandar con un texto o no, pero
eso nos parece muy, muy relevante. Y a veces tenemos que estar, y yo me he pasado a veces minutos, horas, buscando información en diferentes webs, redes sociales de administraciones, de asociaciones y tal, hasta que he encontrado la información que quería, porque en la noticia que sale en el Norte de Castilla o el adelantado, pues pone una foto de presentando un cartelito y no viene esa información. Entonces, necesitamos que la gente también, cuando publique las cosas, lo haga con todos los datos. Otra cosa importante, para quien haga carteles o sepa de alguien, hay que poner el año, porque en muchos carteles no se pone el año y he visto casos de que se pasa el cartel del año anterior y la gente se piensa que es una actividad de ese año. Y no cuesta nada, es poner 2026. Entonces ya se sabe que esa actividad es de ese año. Tenemos a veces un poco, el otro día, un cartel del Saloncico, que es una cosa de Matabuena. Pues no venía que era de Matabuena. Entonces, si tú pones algo que es en un pueblo que nadie conoce, muy poca gente, y es en un pueblo, pues entonces no sabes dónde tienes que ir ni si vas a ir o no. Entonces, a veces el dar la información de la manera más con información concreta, pues es importante para nosotros. Y bueno, también queríamos dar las gracias, no sé si estáis en los grupos, en cultura y yo antes administraba mucho, pero es que últimamente estoy con otros proyectos, estoy con un proyecto deportivo del Club de Orientación aquí de Segovia y no me da la vida para todo. Entonces, nuestro compañero Adri está pasando información en muchos grupos, Cris en el grupo de infantil y también otro compañero en el grupo de hoy que tiene todos los carteles por día. Y cuando llega ese día los copia de su ordenador y los manda al grupo de hoy para que la gente esté informada. Todo esto gratis, sin subvención de ningún tipo. Así que nada, que os animamos. Tenéis aquí los QRs si queréis entrar. Si no, pues nos preguntáis al final cómo poder acceder a estos grupos. Y solo os pedimos que si estáis, pues no cuesta nada leer las normas que están en la descripción del grupo. Y pues eso, si tenéis algo que promocionar o que algún evento que difundir, pues se puede hacer libremente en el grupo que corresponda para que la gente se entere y que la gente pueda asistir. Así que muchas gracias por la atención. Y bienvenidos. Mientras Diego se pone, muchísimas gracias de verdad, porque como habéis comprobado, tanto ellos como Silvia son un ejemplo de investigación, de acción y de pasión. Y es un lujo contar con ellos como personas, lo primero, porque son buenísimas personas, como profesores. Es que luego dice gente que no hay cosas en Segovia, porque no hay tiempo para ir a tanta cosa. Es verdad, pero hemos querido... A ver, ya lo hemos visto en los paseos, mientras pasas, Diego, hemos querido traer de verdad ejemplos claros de jóvenes, de activos, de gente que quiere hacer cosas. En los talleres y en todo este proyecto ha pasado mucha gente que se ha informado de muchas cosas gracias a ellos y nos parecía que ya estábamos tardando en esta ciudad en darle las gracias públicamente, así que fenomenal. Y aquí tenéis vuestra casa para cuando queramos hacer más cosas. Y bueno, esto ha sido un poco para daros también ganas de seguir haciendo cosas y de escuchar. Y ahora ya empezamos con el resumen, por así decirlo, y lo que hemos encontrado en este proyecto. Primero vamos a contar nosotros lo de sostenibilidad y salud y luego ya cierra Estrella con todo lo que se ha hecho dentro del proyecto Vencejos. Antes de que yo os cuente todo lo que habéis hecho vosotros y todo lo que nos habéis escrito en todos estos días, contamos, en nuestro equipo estamos las 4 facultades. Estamos la Facultad de Sociales, la Facultad de Educación, donde habéis visto tanto en Ñíncanos como en Paseos a Victoria Marian, y está también el grupo de informática, que Diego es el que nos va a contar. Es una demo, es una demo, o sea que no encontréis cosas, y está también aquí José Vicente, que es el profesor de informática. Esto es el equipo de informática y nos van a hacer una demo de lo que ha trabajado del mapa interactivo. Así que... Hola. Vale. Bueno, como ha dicho Ana, yo soy Diego, soy informático y he estado trabajando en una extensión web para acercarnos a todo el mundo, porque creo que aquí ahora mismo no hay nadie sin un teléfono móvil. Que levante la mano si alguien no tiene teléfono móvil. Fuera, por favor. No, es broma. Entonces, para acercarnos sobre todo a la gente joven, que tampoco nos separamos del ordenador ni del móvil, pues aquí se puede comprobar
Como bien ha dicho Ana, es una demo, es una primera versión, hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que cambiar. Estaría bien también que la gente pudiese comentar mejoras y todo eso, en el que nos explica un mapa interactivo de activos. Hay unos cuantos puntos en el que se ven diferentes activos como los de naturaleza, actividad física, cultura, relaciones sociales y competencias digitales. El mapa está limitado a la zona de Segovia. Entonces, por más que intentemos ir a Madrid, no vamos a poder, porque nos estamos centrando en Segovia. Si nos acercamos a cualquier punto, por ejemplo, el Jardín Botánico, creo que aquí todo el mundo lo conoce, encontraremos un pequeño pop-up, que es como lo llamamos los informáticos, de una pequeña explicación y subido por no se sabe quién. Aquí la gente, una vez acceda al formulario, podrá tener la decisión de si quiere darse a conocer o no. ¿Que nos interesa esta zona para poder visitarla además? Pues nos llevará a una página en la que nos darán sus ubicaciones, equipamientos que tiene, la accesibilidad, un poco de descripción, flora e incluso fauna si la tiene. Como ha dicho Ana, es una primera versión, se puede mejorar y hay un montón de añadir. Que solo somos chicos de deporte, como Gonzalo, por ejemplo, que se le ve un chico atleta y demás, y le interesan zonas para hacer deporte, pues perfectamente podemos quitarnos y centrarnos en la actividad. Hay que pasar un filtro, entonces aquí tendríamos solo las zonas de actividad física. El formulario. Que tenemos una zona que no aparece en el mapa y queremos rellenar al lado de nuestra casa y dar a conocer, pues aquí tendríamos un pequeño formulario donde podremos incluso seleccionar imágenes, añadir si hay bancos, aparatos de ejercicios, una pequeña descripción, incluso un pequeño comentario como aquí es encantador para pasear con los perros, se puede ir al parque con los niños, cualquier ejemplo. Tiene una zona de administración en la que solo se puede acceder con una contraseña y un login, que esas se encargarán diferentes personas administrativas para valorar lo que se sube. Desgraciadamente, no todos somos seres de luz, entonces cualquier persona puede subir cualquier cosa, entonces es mejor que alguien esté revisando ese tipo de cosas. Y si, por ejemplo, cualquier persona con toda su buena intención tiene una errata o se equivoca, esa misma persona podrá editar. Accedo yo aquí, dame un segundo. Esta sería la zona, ahora no hay ningún activo pendiente para que se suba, pero habría un pequeño histórico en donde se encuentran todo tipo de información para que la gente pueda editar. Que hay una foto en la que salen 3 personas y la protección de personas y demás no es válida, pues esa persona se encargaría de editar. Y aquí podría editar perfectamente subiendo otra imagen o, por ejemplo, que se le ha olvidado poner que hay bancos en esa zona, pues se podría poner que hay bancos en esa zona. Se guardaría y perfectamente podríamos volver al mapa y visualizar cualquiera de los activos que encontremos. Competencias digitales. Centro sí @Cristo del Mercado. ¿Nos interesa conocerlo? Pues podríamos acceder, sabríamos su ubicación, si es accesible, un poco de descripción. Otra zona que nos apetezca, por ejemplo, el Valle de los Clamores. Nos metemos, vemos un comentario. Mira, alguien ha puesto un comentario. Mejor época para visitarlo, primavera y otoño por la variedad cromática y el invierno ideal para observación de aves. Cualquier persona podría, cuando suba su activo, comentar lo que a él le ha parecido. Qué tipo de flora tenemos, fauna, etcétera. Como ya digo, esto es el primer prototipo. Está todavía en producción, por así decirlo. Entonces, nada, este es mi pequeño aporte para esta organización. Gracias. Pues muchísimas gracias al equipo del mapa interactivo y ahora ya sí que pasamos a lo denso de contaros todo lo que...
Vale, pues Sara, empezamos ya. La presentación que os voy a hacer yo antes de que cierre Estrella es con los resultados, con los primeros resultados de todo lo que nos habéis ido contando. Como veis aquí, este es el primer, aquí tenéis todo el equipo de la UBA, incluso el equipo de comunicación, con todos nuestros alumnos, con Mario y Karen, que habéis visto también en los paseos. Y cuando nos plantearon hacer este mapa de sostenibilidad, bueno, lo primero que quiero, como veis ahí, es agradecer de verdad a todos los que habéis compartido vuestro tiempo, ilusión, conocimiento, propuestas, risas y ganas de disfrutar, mientras soñábamos un futuro mejor para el bien común, porque muchos estáis aquí y de verdad ha sido un lujo poder contar con vosotros. Lo primero, muy brevemente, cuando se nos planteó este tema, como equipo de comunicación que hay en la facultad, nos planteamos que lo que realmente queríamos hacer era, y que lo que sirve esta ciudad es para encontrarnos bien, para encontrarnos unos con otros, para pasear y para verlo. Y enseguida salió el eslogan «Cuida tu salud conociendo gente», que es una de las cuestiones que científicamente se demuestran que son fundamentales para la felicidad, para el estado de salud físico, psicológico, etc. El diseño es de Aitor, que es un alumno de segundo de comunicación y que enganchó perfectamente muy bien con lo que íbamos a hablar. Voy a pasar rápidamente a… Lo primero que vamos a ver son los paseos. Hay mucho texto, imagino que algo lo veis, pero si no, como luego se va a poner en abierto y se está proyectando y se está grabando, lo podéis ojear. Hicimos 12 paseos que tenéis aquí. Un 13º paseo lo hicimos también en esta zona con el grupo, con la Asociación de Autismo Segovia. Y muy resumidamente, yo creo que lo que hemos visto todos es que hemos conocido la historia, la naturaleza y la cultura de la ciudad. Os habéis conocido y nos hemos conocido y relacionado en grupo. De hecho, se han hecho pues ya unas amistades. Hemos hecho ejercicio, unos días más que otros, pero hemos hecho también ejercicio. Hemos disfrutado con vecinos que nos guiaban, cosa que agradecemos de verdad. En todos los barrios hemos tenido vecinos que nos guiaban, que lo conocíais. Y están también aquí los últimos del Puente de Hierro, que es un barrio pues, con bastantes mejoras necesarias, pero que descubrimos un rincón que ninguno conocíamos. Así que os lo agradecemos de verdad. Hemos planteado diversas mejoras que están aquí, que ahora las veréis, muchas coincidís varios. Hemos localizado muchos activos para la salud y hemos redescubierto barrios, porque yo misma que creía que conocía la ciudad, pues no. Hemos redescubierto en el Carmen, hemos redescubierto muchas cosas, en San José la accesibilidad que se ha generado. Hemos redescubierto muchísimos el Valle de Tejadilla, que es el tercer valle que es fundamental para esta ciudad. Así que muchísimas gracias. En los paseos preguntábamos, porque además de contar cosas, pues había que trabajar, teníamos tarea. Y entonces planteaba, y ya lo sabéis, qué me hace sentir bien y qué se podría mejorar. ¿Qué me hace sentir bien? Paso muy deprisa, está en negrita para que lo veáis mejor, pues los valles. Los valles han sido clarísimos. Mira, una de las cosas que sí que tenemos que comentar es que en las zonas que son más turísticas, pues había más gente, ¿no? O sea, el día de San Lorenzo se llenó, por ejemplo. Y, sin embargo, en los barrios de fuera, que son los que realmente hemos redescubierto, pues a lo mejor había menos gente, pero todo el mundo hemos reconocido que son fundamentales. Las zonas verdes, obviamente, es lo que nos hace sentir bien, eso no hay lugar a dudas. Los parques, tenemos unos parques maravillosos, como la dehesa, por ejemplo, que es muy completo porque tiene para niños, para lectura, parques en los que tenemos también estas casetas que hicieron los compañeros de la IE con el ayuntamiento para leer. Los jardinillos de San Roque, el día que fuimos, estaba llenísimo. O sea, estos parques son fundamentales para los entornos, con niños, etcétera. El Parque del Cementerio, Andrés Laguna, el Parque del Reloj, que es un eje fundamental en Nueva Segovia. La arquitectura, los edificios y los monumentos, pues eso ya nos lo sabemos que son fundamentales. Los paseos, que también los habéis valorado muy bien. Conocer a gente y los barrios igual. Las sombras y que tengamos refugios climáticos. En Segovia somos una ciudad con bastantes refugios climáticos, o sea, entre que somos parte de sierra y que tenemos estos refugios, pues probablemente el exceso de calor nos afecte menos que en otros entornos. Las sombras, que se han valorado bien. Las zonas silenciosas cada vez se valoraban más. Por ejemplo, cuando paseamos por San Lorenzo, que creíamos que casi no pasaban coches, pues para 3 que pasaron, pues lo sentimos, parecía que nos agobiaban. En El Salvador, que es un barrio que en general no pasan, pero claro, en el cruce donde pasan todos, pues también nos agobiaba. La accesibilidad del barrio de San José para llegar a las plazas, que nos sorprendió, y ya veremos que en demandas existe la accesibilidad para todos los sitios. Y luego los centros cívicos y las escuelas de música. ¿Qué se podrá mejorar? Que os vais a ver reflejados todos y seguro, porque luego en el taller han salido prácticamente las mismas cosas. El primer bloque hemos unido todo lo que son estas pequeñas cosas que me decía Sergio, a quien agradezco sus palabras al principio,
que a ver si he puesto cosas imposibles de mejoras. Y pues sí es verdad que en los talleres, sobre todo, más que en los paseos, había muchas cartas a los Reyes Magos, por decirlo de alguna forma. Pero realmente hay cosas que sí que se pueden hacer, porque además es que parece una tontería, pero lo habéis dicho en todos los paseos, está reconocido por todos y son esas pequeñas cuestiones que nos afectan en el día a día y que esas mejoras influyen muchísimo en nuestro bienestar. Son las aceras, que estén arregladas, son los bancos altos. El primer día nos lo dejaron claro en el Cristo. Si son muy bajitos para levantarse los que ya vamos siendo mayores, pues es muy costoso. Que tengan respaldo, también nos lo dijo muchas veces nuestra compañera de los paseos, y que estén bien cuidados, cosa que hemos visto en algunos barrios que el cuidado es mejorable. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Aseos públicos, que parece que ya saben hacer, que son imprescindibles. Las fuentes, que haya fuentes, papeleras, barandillas, han salido en varios paseos y en varias zonas. Hay que controlar el exceso de gatos y esterilizar, también ha salido en varias zonas. Los excrementos de perros, y eso tiene mucho que ver con el comportamiento cívico. Es fundamental que el comportamiento cívico ha salido, que en el mapa, obviamente, tenemos que tener un sistema de control, como los informáticos entienden, porque si no sería imposible. Y que agradezco de verdad lo que han comentado Mario y Raúl, porque es verdad que nos han tenido que advertir, después de que hacen todo esto gratuitamente, del comportamiento cívico. Hay un segundo bloque, bueno, más kioscos, zonas verdes y comercio de proximidad. Hay un segundo bloque que tenía que ver con la vegetación o con las sombras. Por ejemplo, en la plaza de José Zorrilla faltan sombras, falta mantenimiento, más zona verde, y hay una zona muy fuerte donde se podría meter más de esto, ¿no? O en el lago Alonso, pues que hay que limpiarlo, claramente, ¿no? En las plazas se ha visto que son zonas para encuentro fundamentales. Y aquí hay cosas concretas de mejoras. Por ejemplo, en la plaza de Santa Eulalia es una plaza que se planteó quitar algún baldosín y que se planteó que se podía aprovechar mucho más, porque el centro no está muy aprovechado, ¿no? O sea, ese gran centro circular que hay. Y en otro paseo alguien hizo una propuesta concreta que, por ejemplo, en Segovia sí que se necesitan, y los jóvenes lo han demandado en sus talleres y la gente también lo ha demandado, que haya zonas donde los jóvenes y los menos jóvenes pues puedan ir a tocar, a bailar, a encontrarse gratuita y libremente. Y, por ejemplo, alguno planteó que en esa plaza de Santa Eulalia, en la primavera, sí que se podría poner un pequeño escenario donde se podría aprovechar para hacer estas cosas. O sea, que vosotros mismos, unos con otros, sin tener ese diálogo, pero sí de un día para otro, pues han ido saliendo las posibles soluciones. El parque de tráfico de San José, pues algo que es evidente, que todo el mundo vemos, y se dejó clarísimo que hay una zona que no se ocupa, que no se utiliza, que está inutilizada, porque hay muchos árboles y los columpios y todo se llenan automáticamente de cagadas de pájaros. Es una zona que está ahí y que está inutilizada. Alguien con una gracia personal pues dijo que, oye, pues que donde está el pipicán de detrás de la cárcel, que está más aparente, pues que lo cambien, que se pase el pipicán al parque y que los niños van ahí. Bueno, lo hemos añadido para que veamos distintos ejemplos de cómo se puede plantear. Es obvio, en cuanto se vea el mapa, que ahora los veréis, que es necesario e imprescindible un centro cívico en Puente de Hierro. Se ve en el barrio y, sobre todo, sí que se ha dicho en muchas hojas, los que van a San José, que el centro cívico de San José está saturado, saturadísimo, que ya no da abasto, ahí se concentra muchísima población y que se necesita otro más. El parque de tráfico, pues es el Puente de Hierro. Descentralizar servicios por barrios apareció. Algo también muy importante que se hace son las canchas deportivas techadas. Tenemos canchas deportivas al aire libre polivalentes en muchos espacios de la ciudad y muy arregladas, que son muy importantes. Solo está techada la que hay cerca del cementerio, que es de juegos tradicionales. Pero en esta ciudad, tanto en verano como en otoño, con lluvia o con calor, simplemente con techarlas y con jardín, bueno, por pedir, así que es una carta a los Reyes Magos, pero esta es factible. También se pidió con techadas con jardines verdes. Algo que ha salido y que los grupos de WhatsApp lo hacen, pero es verdad que es una iniciativa gratuita y suya, es más información de todo lo que hay y poner QRs en los espacios, igual que lo tiene el grupo de geología, que hemos ido valorando todos los activos de Segovia, pues poner más QRs en los distintos sitios, ¿no? Se piden más actividades para adolescentes, pero también para esa edad entre los 30 y los 50, que parece una tontería, pero no es ninguna tontería, y que si tienes pareja o hijos, pues estupendo, pero si no tienes pareja o hijos, a los talleres nos han venido también jóvenes que vienen a mayores de 30 años y han venido y han participado, y sí que se necesita eso. Y luego hemos dejado para el final dos conceptos fundamentales que habría que desarrollar o que sería para desarrollar trabajos y planteamientos específicos, que son la accesibilidad y la movilidad. La accesibilidad, se pedían adaptar rutas, incluso columpios para adultos, que nos lo pidieron desde la asociación, pero es verdad, en Madrid ya existen. Uno cuando va por Madrid y por otros sitios ve algún columpio y dices, pues este es el que nos pedían en Segovia, que en Segovia no tenemos, un columpio para adultos.
Y la movilidad es fundamental. Sí que se veía mucho, se plantearon cuestiones como mejorar la conectividad y horario de autobuses, aunque hay algunos barrios mucho mejor conectados que otros. Esto es muy importante, que se comentó, los peldaños para que se pueda bajar mejor en ciertas paradas desde el autobús, porque a veces hay un peldaño muy alto y eso sí que es bienestar del día a día muy importante. Que haya más autobuses eléctricos, que será menos ruido, menos contaminación. Bueno, por pedir, también se pidió alguna vez que el transporte público fuera gratis. Que haya más zonas peatonales, porque eso se valora, que se mejorara mucho, esto es muy importante, que se mejorara la movilidad con bici. Cuando veamos ahora un mapa, me comentan desde el ayuntamiento también, el grupo, los técnicos expertos en esto, que se está utilizando cada vez más el carril más que con bici, con motopatines. Por eso veremos luego en el mapa cómo está. Que hay que mejorar todo esto para que se pueda ir a pie, que hay que reducir el tráfico, reducir la contaminación, controlar el ruido. Y en Santa Eulalia coincidieron absolutamente todos en dos cuestiones, que es que hay que quitar la calle peatonal, que no ha funcionado y les está metiendo más ruido y más tráfico al barrio, y que no quieren autobuses turísticos aquí. Vale. En paseos, nada, aquí pasamos una cosa rápida después de tanta letra. En paseos no dábamos una pequeña chuleta. Este es el recuerdo de San Millán, por delante y por detrás, para que viéramos la importancia de toda la historia. Hemos recorrido la historia, hemos recorrido realmente la configuración de la ciudad y sus barrios, desde el inicio hasta el siglo XXI, hasta antes de ayer, que es cuando, bueno, menos mal que antes de ayer no, que llovió mucho, que el paseo fue el miércoles, maravilloso. Bien, los talleres, aquí es muy denso, los talleres hemos hecho 4 talleres, un primer taller con colectivos que trabajan en salud y en sostenibilidad, un segundo taller abierto a toda la ciudadanía, en el que ya participasteis también algunos de vosotros. Hemos hecho un tercer taller de jóvenes y un cuarto taller también con representantes de colegios profesionales. Y, como veréis, lo estructuramos en los 4 grandes ejes que consideramos para activos para la salud, que son relaciones sociales, naturaleza y cultura. Aquí no voy a incidir mucho porque realmente lo que sale es lo que ya sabemos. De hecho, cuando alguno lo veáis, decís, oye, pues en relaciones sociales hay cosas que son de cultura o de actividad física. Pues claro, porque ¿qué hacían Gonzalo y qué hacen nuestros informantes de los WhatsApp? Pues todo a la vez. Realmente es todo transversal y todo funciona bien. ¿Qué nos ha contado Silvia clarísimamente y está demostrado científicamente? Pues que si la actividad física la hacemos al aire libre, los beneficios aumentan exponencialmente. Que además es cultura, porque si tú cuando haces paseos al aire libre estás aprendiendo y haciendo cultura, no el concepto elitista de cultura, sino en conjunto. Y la naturaleza, pues igual, lo que ya hemos dicho, los arbolados. En las relaciones sociales se ha valorado mucho las actividades, los campamentos, los monólogos de los bares, también salió muy interesante, los scouts. Ya veremos que en las mejoras, por ejemplo, en los scouts hay una que he puesto que es muy interesante, que pide scouts para mayores. Que haya scouts para mayores. Y, de hecho, las gincanas que hemos planteado, luego lo veremos, las hemos hecho con chavales que han funcionado bien, pero están hechas para cualquier público. Que cuando os dijimos que podíamos hacer una gincana de abuelos nietos en el botánico, dijiste, soy madre. Pero bueno, está pendiente. Vale, ¿qué mejoras se han dicho en los talleres? Como veréis, pues apertura, esta sí que está en mayúsculas y la primera, por favor, apertura de espacios de colegios e institutos. Los patios, la biblioteca o el salón de actos cuando sea necesario. Pero los patios es fundamental e imprescindible. Sí que Sergio comentó que estaban viéndolo, porque en otros sitios se está haciendo y eso es imprescindible, porque solo hay muchísimas zonas que nos decían algunos, pues que cuando van a este colegio que hay en Santo Tomás, que es al que todo el mundo va, que bueno, que igual si lo abren pierde la gracia de saltar a jugar como se saltaba para los fines de semana. Pero bueno, eso es una broma con la que nos reímos todos, pero realmente hay zonas en las que hacen falta porque no hay infraestructura deportiva tanta como en otras zonas. Entonces, en esta zona es fundamental. La Biblioteca Pública de Segovia, que también es muy importante, se valoró muchísimo como activo y contamos con Luisa también en los talleres. Y ella es la que comentó que, además de los patios, que probablemente en las bibliotecas de barrio que algunos pidieron, pues los centros podían también aprovechar. En las zonas verdes, pues por supuesto fomentarlas. Muy importante, por eso está en negrita, los bancos en circular, que se está empezando a poner ya. Por ejemplo, en la reforma del Valle de Tejadilla ya lo han puesto, para que la gente pueda, lo decíais tal cual, para charlar y jugar a las cartas. Y ya de paso, pues merendar. Así que se planteaba aquí toda la relación, que evitar árboles que no son de estas zonas, etcétera. La música, ya sabéis que tenemos una ciudad importantísima en lo cultural, en música y todo, pues se planteaba muchísimas, que se crearan espacios culturales gratuitos, lo que acabamos de decir antes, que se genere un espacio para que los jóvenes o quien quiera pueda los fines de semana encontrarse y pasar la tarde con estas actividades. Y el tercer eje fundamental ha sido divulgar más las actividades, que ahí pues la labor que hace nuestro grupo de WhatsApp es fundamental, pero sí que decía todo el mundo que había que divulgarlas más, que a veces no se sabían, etcétera. También se apuntaba, y este es el cuarto bloque, las relaciones sociales, más integración generacional.
más transmisión oral. O sea, que realmente es una ciudad pequeña donde se supone que tenemos mucha más relación, abuelos, nietos, hijos, vecinos, etcétera, pero alguien lo echaba en falta quizá por el nuevo modelo de vida más individualista que tenemos. Este es el grupo de Scouts para mayores que comentábamos, que no nos olvidemos de la mediana edad, como hemos dicho antes, que parece que lo hacemos para jóvenes o para mayores y esa mediana edad pues se queda un poco en el terreno de nadie. Los jóvenes, que es muy importante, y aquí tenemos ejemplos que hemos querido traer hoy para valorar los activos que nos han contado lo que hacen. Los jóvenes tienen muchísima capacidad de crear, de hacer sus propias iniciativas y de crear un espacio autogestionado, que además, como nos han mostrado, con normas que tienen muy claras. Facilitar para vivir más espacios rurales, aquí vuelve a salir la vivienda claramente, el transporte vuelve a salir claramente como mejoras y la accesibilidad. Y luego ya a nivel general, pues que haya más estudios locales, etcétera. Y ya vamos terminando con las gincanas. ¿Qué hemos visto en las gincanas? Pues mira, en las gincanas buscábamos, esto es muy importante, porque hemos hecho unas gincanas para que descubrieran cosas nuevas. De hecho, para que descubrieran, para que escucharan, para que observaran todas estas cosas que las nuevas generaciones y a veces nosotros mismos, por el exceso de pantallas y de móvil, pues estamos perdiendo, ¿no? Para que observaran, para que pensaran, para que se sorprendieran ante lo que desconocían, para que corrieran, por supuesto, y jugaran, disfrutaran, compartir, recordar, mejorar y actuar. ¿Qué tres ejes hemos buscado en las gincanas? Pues hemos buscado trabajar la Segovia, o sea, una ciudad habitada y habitable, de ayer, de hoy y de mañana, que soñaran un poco y que vieran posibilidades. Hemos trabajado con el patrimonio, tanto natural como cultural, material o inmaterial, todo junto, y hemos trabajado con un enfoque transdisciplinar, de forma que en las tres gincanas que hemos planteado, desde luego lo que tenían que hacer era la comprensión lectora, que hemos verificado que es uno de los problemas que tienen las nuevas generaciones clarísimos. Leen más lento y más despacio que nosotros a su edad y no siempre entienden lo que leen. No pasa nada, porque sí que hicimos una gincana a los de quinto, hicimos con quinto y con la ESO. A los de quinto había que echarles una mano más y a los de la ESO les había que echar menos mano, pero todos aprendieron a descubrir cosas nuevas y a leer 2 y 3 veces hasta encontrar la respuesta que tenían que dar. La comprensión lectora es mejorable, vamos a decir que es mejorable, probablemente también de los adultos, si nos pusiéramos incluso a veces los que ya creíamos, o sea, estamos perdiendo ciertas capacidades. Hemos trabajado con ciencia, hemos trabajado con tecnología, con historia, con medio ambiente, con literatura y con valores. Hemos trabajado también con valores porque son fundamentales para el modelo de desarrollo social y sostenible que queremos. ¿Qué hemos descubierto con nuestros chicos? Porque al final les hacíamos unas preguntas. ¿Qué activos para la salud han descubierto? ¿Qué nos contaron ellos? Pues que habían descubierto las plantas medicinales. Mira, aquí hicimos 3 gincanas, ¿no? Tenemos una gincana diseñada para aquí, para el barrio del Salvador, y acabamos para lo que es la Segovia Pañera. Esa gincana puede funcionar muy bien con mayores de edad, pero con menores de edad vamos a evaluarnos a nosotros mismos. No conviene hacerla porque no podían ir deprisa, teníamos que tener cuidado del tráfico, etcétera. Pero las gincanas que hemos hecho tanto en el Botánico como en la Alameda han salido encantados, porque es que corrían, saltaban, iban a su aire, miraban. Y realmente han descubierto plantas medicinales, muy importante, se ve muy bien en el Botánico y después ellos nos lo han comentado. Por supuesto, han hecho ejercicios lo que han descubierto la importancia de comer sano, la cultura, y han descubierto la importancia de la biodiversidad en relación a la salud, aunque luego hemos visto que eso es mejorable. ¿Qué podrían mejorar para hacer estos activos? Bueno, pues ahí nos han contado algunas cosas. ¿Qué actividades quieren? Pues obviamente lo que quieren suelen ser actividades físicas en el medio, etcétera. ¿Cómo podrían aprovecharlos, difundirlos y cuidarlos? Pues todos, prácticamente todos, casi al 100%, han dicho comunicárselo a la familia, a los amigos, no tirar basura, reciclar, no contaminar, que eso son actitudes, son valores que traían en muchos casos, disfrutar de los entornos, etcétera. Y de conocimiento, la pregunta que les hacíamos al final nos ha sorprendido porque realmente tienen un concepto de sostenibilidad bastante adecuado, porque la sostenibilidad es económica, social, ambiental, política, etcétera. Conocen las zonas básicas, o sea, la zona de bajas emisiones y salud. En general son conscientes de que la contaminación genera problemas para la salud. Son muy conscientes del papel de los insectos. Así, aquí se vio muy bien en qué grupo el profesor lo traía mejor trabajado. Los pequeños es fundamental que mejor activos para la diversidad. Desconocían el término de activos para la salud, pero sin embargo lo intuyen perfectamente, son muy conscientes y tienen clarísimo lo que dice la ciencia, que tanto la naturaleza como el deporte, como la cultura, como el tener colegas, las relaciones sociales les dan salud. O sea que en eso es fundamental. ¿En qué 2 aspectos habría que ir mejorando para posibles futuros, que es lo que nos permite ver? Pues no son tan conscientes algunos grupos de la importancia de la biodiversidad y la salud. Aquí no lo podemos contar, esto nos queda para otra charla, pero les cuento simplemente algunos datos. Silvia ya nos ha dicho mucho.
que hay datos que demuestran que en aquellos espacios donde había más biodiversidad ha habido menos contagios por COVID y menos muertes por COVID. Tenemos ya datos muy serios de todo esto. De hecho, el otro día paseando nos dijo lo que ya saben los arquitectos. Los arquitectos ya saben que si ponen las viviendas con zonas verdes aumenta un 30% el coste, o sea, el precio de la vivienda, o sea, el beneficio. Y como vimos el otro día en el barrio, pues está clarísimo. O sea, al tener el Valle de Tejadilla y mejorar, pues obviamente va a facilitar ciertas cosas. Así que los chavales lo tienen claro, pero no todos, y hay que mejorarlo. Y lo que no tienen nada claro, y nos queda todavía mucho trabajo ahí, que el ayuntamiento está empezando con los huertos escolares, etcétera, muy bien, es la relación que hay entre el modelo de producción y de consumo alimentario con nuestra salud y con todo. O sea, que realmente, un ejemplo clarísimo que lo van a entender ustedes perfectamente. Si dejamos de comer la dieta mediterránea, o sea, si nosotros comemos dieta mediterránea, es mucho más saludable para nosotros, el beneficio se queda en lo local. Y si en vez de comer dieta mediterránea tomamos otro tipo de dieta, sobre todo de productos, o sea, de producción intensiva, pues es mucho más contaminante, tenemos muchos más virus, no voy a hablar de la aviar, etcétera, porque ahora tenemos otro que parece que es el que más nos asusta desde ayer, pero el virus de la gripe aviar era el que tenía todas las papeletas de poder volver a ser pandemia. Y realmente en el tema de producción y consumo, que es muy, muy importante, cómo producimos, qué impactos generamos en el suelo, en el subsuelo, en los acuíferos, etcétera, no está nada claro. No está nada claro, lo hemos trabajado un poco en las gincanas, pero es uno de los temas que hay que trabajarlo pues, bastante más. Y nada, ya para acabar, muestro muy rápidamente unos mapas. Agradezco de verdad aquí a dos técnicos del Ayuntamiento, Ángel y Ana, que son maravillosos para que los veáis. Para que veáis, son mapas que mezclan el plano y el aéreo de drones. Estas son las vías pecuarias que atraviesan nuestra ciudad, para que las veamos, y la maravillosa Vía Verde. Aquí no sé del ratón. La maravillosa Vía Verde que tenemos. Aquí veis, sí pedimos mapa de carril bicis, que estos saldrán. El carril bici que lo llaman ciclables, para que lo entendamos, que es el que se utiliza más, porque realmente existe, que habría que potenciar claramente. En el mapa, muy inteligentemente, ellos plantan también por dónde se sigue, por dónde se puede generar y ampliar, que es lo morado que veis aquí. Nuestro carril bici sería este y el morado. Hemos diseñado también el plano de centros e instalaciones deportivas y sociales en Segovia. Aquí lo tenéis. Esto rojo que veis tanto son las asociaciones y agrupaciones. Los verdes son los pabellones y los centros de acción social, que son 3 centros de acción social que ahí vemos. En este plano vemos los centros educativos, los centros culturales y, por último, los hospitales, centros de salud y farmacias de Segovia. Y, en lugar de traer el plano de zonas verdes, que también lo tienen, lo que hemos querido proyectar y que conozcamos y que conozcáis, porque no sé si todos lo conocéis, es el gemelo digital, que realmente yo lo estuvimos viendo con los técnicos, con estos dos técnicos, y es maravilloso. Si entráis en Gemelo Digital Segovia, encontráis, tenéis un montón de entradas, pero este que veis aquí es el de zonas verdes, y podéis comparar las zonas verdes, los árboles, y te dan una serie de estadísticas de ese árbol, qué otro tipo de árboles hay. El gemelo digital está en abierto, lo podéis consultar absolutamente todos, no lo desarrollamos aquí por no alargar más, pero que sepáis que el servicio del Ayuntamiento de SIG tiene todos estos planos que se pondrán en abierto, y tenéis acceso a este gemelo digital que hay catastro, planificación urbana, etcétera. Y con esto, daros las gracias a todos los técnicos participantes que habéis estado. Espero haber recogido más o menos todo lo que habéis dicho. En el informe se recogerá más extenso y con más. Así que muchas gracias. Pues Estrella nos cuenta, y ya con esto terminamos, Estrella nos cuenta el cierre del proyecto Vencejos. Agradecer a Estrella y al Ayuntamiento que hayan hecho todo este proyecto y que hoy podamos estar aquí presentándolo. Hola, vale. Nada, yo voy a ser muy breve porque creo que bueno, muchas de las cosas ya se han dicho. Pero sí que aprovecho como este espacio para agradeceros tanto a las personas que habéis venido como el trabajo de Ana Teresa y su equipo, que la verdad es que han trabajado muchísimo en este proyecto de Una ciudad para encontrarnos, que ha sido dentro del proyecto Vencejos, que ha tenido, digamos, como más actividades. Esta ha sido la que ha sido más constante en el tiempo y que además ha sido bastante transversal en el concepto que tenemos como de ciudad, ¿no?
Yo voy a empezar poniendo un vídeo que también tengo que agradecer a Mario y a Karen, que los que habéis estado en los paseos los habéis conocido. Han estado haciendo un poco registro de todo esto para que no nos olvidemos y les ha quedado una cosa tan chula como esta. Es un proyecto enmarcado dentro de la Agenda Urbana, una iniciativa para conocer la ciudad desde otra perspectiva y con una mirada diferente. Qué suerte que vivimos en una ciudad para encontrarnos. Es muy chulo, pero no lo vamos a ver dos veces. Vale, a ver. Bueno, pues eso, voy a ser muy breve. Como ya hemos ido diciendo, el proyecto Vencejos, parte como de haber construido la Agenda Urbana 2030, que se aprobó en febrero del año pasado. Entonces era un poco, bueno, una vez que tienes el documento, pues hay que intentar que la gente lo conozca y sobre todo seguir construyendo y seguir, digamos, como trabajando en esa línea, ¿vale? Entonces, hemos hecho, digamos, dos tipos de actividades y luego Una ciudad para encontrarnos está un poco en medio porque tiene de las dos cosas. Un bloque de actividades son más estudios, informes, documentos técnicos que al ayuntamiento no son muy útiles para poder saber si estamos en el buen camino o no y tener un poco diagnosticada la ciudad. Y en ese sentido hemos hecho tanto la redacción de la propia agenda como el plan de infancia, adolescencia y juventud, como una cosa que se llama informe voluntario local, que un poco nos da los datos de cómo realmente estamos alineados con esta Agenda 2030 y estos objetivos globales. También un estudio de vivienda, porque entendemos que la vivienda es uno de los ejes fundamentales de si queremos además que venga gente a vivir aquí. Entonces, tener un poco diagnosticada cuál es la situación para saber un poco también cómo podemos actuar en ese sentido, ¿no? Luego está Una ciudad para encontrarnos, que como sabéis ha sido tanto redacción de documentos técnicos y muy científico, como mucha actividad participativa y cultural. Y luego toda una serie de, bueno, debería poner dos, bueno, es igual. Toda una serie de actividades y eventos que intentaban un poco, pues eso, dinamizar a la sociedad, que en Segovia se supiese que teníamos este documento y poner en valor patrimonio material e inmaterial que tenemos en la ciudad, ¿vale? Entonces, la redacción de la agenda urbana fue un proceso que digamos, tuvo diferentes fases. Se hizo un diagnóstico en el 2022, luego se trabajó, pero digamos que un poco más lento durante el impasse, y en el 2025 reactivamos y conseguimos como aprobar el propio documento, ¿vale? Que también presentamos, se aprobó en febrero y se presentó en septiembre, con un evento muy chulo, que habéis visto algunas de las imágenes, que vinieron institutos, hicieron un proyecto como de emprendimiento dentro de la ciudad, quedó bastante bonito.
Todo esto lo podéis ver en esta web que en los talleres siempre lo hemos ido poniendo, ¿vale? Que es, si ponéis Agenda Urbana de Segovia 2030 o este acrónimo de aquí, o bueno, entiendo que se compartirán las presentaciones, que presentando en este enlace podéis llegar a la página web, ¿vale? Para no salirme ahora de la presentación. Y en esa página web pues se va poniendo toda la actualidad de esta agenda, ¿vale? Luego, el plan de infancia, adolescencia y juventud, que se presentará ahora en breves, ha tenido mucha parte participativa online, ¿vale? Para un poco también abrirnos a estas pues, nuevas formas de socializar que tienen los chavales, pero también ha habido participación con institutos, con colegios y con universidad, y un evento participativo con gente, con jóvenes menores de 35, pues que no son estudiantes. Y eso, esto también lo presentaremos en breves. Como os decía, el informe voluntario local, ¿vale? Que nos ayuda mucho internamente a ver el nivel de cumplimiento con los ODS, también a alinear los presupuestos que tenemos con estos ODS para ver si estamos bien enfocados hacia dónde tenemos que ir. Y hemos aprovechado para hacer también documentos que ayuden a los colegios, institutos y universidades a poder hablar de esta Agenda Urbana 2030 y trabajarla en las propias aulas sin necesidad de que estemos nosotros de por medio. Y como os decía, pues este estudio sobre asequibilidad de la vivienda, que también lo presentaremos en breves y que bueno, da un poco el diagnóstico. Las soluciones las tendremos que pensar después en conjunto, pero bueno, pues es un poco la situación en la que estamos en este ámbito, ¿no? Del tema de una ciudad para encontrarnos no voy a comentar mucho más porque ya Ana Teresa lo ha planteado mucho, pero como os decía es eso, ese impasse porque tiene tanto estudio, informe técnico como parte participativa, y luego pues todos los eventos y actividades que hemos ido desarrollando, ¿vale? Que empezó con una cosa que llamamos Festival Muy Majo, lo comentaba antes Gonzalo, que la palabra majo la utilizamos mucho porque nos apela mucho. Que nada, fueron conciertos, intentamos siempre hacerlos en lugares que visitamos menos, ¿no? Para también poner en valor el patrimonio. Hicimos una grabación de un podcast en directo que bueno, está disponible en Spotify, la podéis escuchar, que son estas chicas que se llaman Las Hijas de Felipe, que vinculan digamos, problemáticas actuales o situaciones actuales de la vida actual con personajes de los siglos XVI y XVII, especialmente monjas, y aquí vinieron a hablar del turismo y la verdad es que quedó un capítulo muy chulo. Hicimos también eventos con universidades porque, como hemos comentado, pues la población universitaria en Segovia es bastante relevante y a veces sentimos que no participa tanto. Por tanto, hicimos actividades donde pudiesen como compartir y digamos, cohesionarse a estas universidades, y hemos planteado estos premios a TFGs y TFMs. Los mejores TFGs y TFMs relacionados con Segovia pueden tener como un premio monetario que se resolverá en octubre. Luego también hicimos reflexiones sobre inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías en una jornada de convivencia digital con 6 ponentes, también bastante completa. Incluimos una feria de empleo, que es la Feria Tandem, que seguro que muchos la conocéis. Pues esta vez intentamos como darle esta perspectiva desde la Agenda 2030, también por poner en valor que cosas que ya hacemos ya están alineadas con estos objetivos. Y el otro proyecto estrella ha sido el proyecto, o sea, las emisiones de Hope, que creo que algunos de los que estáis aquí habéis venido a alguna de las emisiones. Hope es una serie documental que está disponible en abierto en RTV Play, la podéis buscar, y habla de la crisis climática desde la perspectiva de las soluciones. Entonces, nos parecía que la serie era muy interesante, pero la serie en sí o sea, ya aportaba valor, pero además intentamos que en todas las proyecciones, sobre todo en las proyecciones en abierto, porque hicimos proyecciones con universidades y centros educativos y luego proyecciones en abierto, hubiese también proyectos locales que contribuían a esos temas que se trataban en la serie documental. Entonces,
En ese sentido, pues empezamos con el Centro de Educación Ambiental que está en Balsaín, el CNEAM, el Centro Nacional de Educación Ambiental, la Asamblea Segoviana por el Clima, la Asociación Aida Books, el colectivo de diseñadores que diseñan ropa con ropa que ya existe, es decir, hacen upcycling que se llama Reart. La Asociación Pan Colectivo, que son un grupo de gente que hace pan artesanal, así como con un nuevo concepto de producción. Brotes Compartidos, que es agricultura basada en la comunidad, es una huerta comunitaria. Participó la Cámara de Comercio y participó la Fundación ASTI con un programa que tienen para integrar a las niñas en el estudio de la ciencia. Y luego, como decía, las 3 universidades, la Casa de los Picos, el Centro de Formación Felipe VI y la Cooperativa Alcázar. O sea que ha sido un proyecto bueno, en el que ha participado bastante gente y del que estamos bastante orgullosos. Y nada, simplemente, lo ha comentado Sergio antes, pero poner como en valor que ahora estamos cerrando este proyecto porque está subvencionado y había que acabarlo en algún momento, pero que la idea de la concejalía es seguir trabajando en la misma línea. O sea que seguiréis sabiendo de nosotros durante los próximos meses y espero años. Y nada, pues simplemente ya agradeceros haber venido, agradeceros todo lo que habéis aportado durante estos meses, que ha sido mucho, y que nos vemos muy pronto. Pues muchísimas gracias, Estrella, por todo lo que has hecho y por darnos la oportunidad a la UBA de hacer este proyecto. Y yo no sé si alguien quiere comentar algo con micro o si queréis luego sin micro. O como es viernes. Pues muchísimas gracias a todos por haber coincidido en estas cosas y aquí seguimos estando para lo que necesitéis. Y el Ayuntamiento. Muchas gracias.